Vamos a Marcos, Evangelio de Marcos. Seguimos nuestra serie de exposiciones en este Evangelio, serie que hemos titulado En rescate por muchos. Y hoy vamos a leer este pequeño trecho que va desde el capítulo primero, verso 40 al verso 45. Marcos 1, versos 40 al 45. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida lo despidió después de amonestarlo y le dijo: mira, no digas a nadie nada. Más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. Pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Este pequeño pasaje es bastante difícil de entender para nosotros, pues vivimos en una época relativamente limpia, saludable y próspera. No tenemos idea del horror que una enfermedad infecciosa de la piel como la lepra evocaba en los días en que Jesús ministró en Galilea. Por tanto, uno de los peligros, mientras reflexionamos, mientras leemos, mientras estudiamos este pasaje, es pasar por alto estos 6 versículos y solo ver a Jesús realizando aquí un acto misericordioso y nada más que eso. Sin embargo, este texto es profundamente impactante y por varias razones. De hecho, hay varios elementos impresionantes en este pasaje y tú puedes notarlos si das rápidamente una mirada aquí conmigo. El primer elemento impactante tiene que ver con el leproso. El hecho de que este hombre, con esta terrible enfermedad, se haya acercado a Jesús. Eso es algo impactante. Vamos a ver por qué, pero eso es algo impactante. Si entendemos lo que es la lepra, si entendemos el estigma que la lepra significaba en aquellos días, vamos a entender por qué es impactante que este hombre haya llegado cerca de Jesús. El segundo elemento impactante que vemos aquí es el toque de Jesús. Jesús lo tocó, extendió su mano y tocó al leproso. Y el tercer elemento impactante tiene que ver con el mandato, con la orden que Jesús le da a este leproso: anda y no le digas absolutamente a nadie lo que sucedió. ¿Por qué? Entonces fíjense que este texto refleja 2 polos tremendamente interesantes. Por un lado está lo terrible de la lepra, de esta enfermedad, que en aquellos días era incurable. Hoy en día nosotros tenemos curas para eso, pero en aquellos días era incurable esa enfermedad. Pero por otro lado tenemos la extrema misericordia de Jesús, lo que hace Jesús con este hombre. Entonces, considerando eso, nuestro tema para hoy es el siguiente: la miseria humana delante de Jesús. La miseria humana delante de Jesús. Y lo primero que el texto nos muestra con respecto a esto es una gran necesidad. Fíjense, el verso 40 dice: vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La lepra, ustedes saben que es una enfermedad infecciosa de la piel, que es crónica y que provoca principalmente lesiones en la piel y lesiones también o daños en los nervios. Un leproso es muy insensible, él no logra sentir cosas. Por eso a veces personas leprosas pueden aproximarse a algo caliente, pueden tocar algo caliente y no sienten que se están quemando, a pesar de que se estén quemando.
que es una enfermedad que infecta no solo la parte de afuera de nuestra piel, sino que infecta también los nervios. Entonces, esta es una enfermedad profunda, pero es una enfermedad que también tiene otras consecuencias, otras implicaciones. Por ejemplo, era una enfermedad que separa. Nadie quería estar cerca de un leproso. Nadie quería ni siquiera aproximarse a un leproso. ¿Por qué? Porque tenían miedo de contagiarse. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia y empezaron los primeros contagios? Todos andaban desesperados de no acercarse a nadie. ¿Por qué? Por el miedo a infectarse de este bicho que nadie sabía lo que era y que nos podía matar. Pero imagínense eso en este caso. Un hombre que sufre una terrible enfermedad y que está separado de los demás. Pero esta enfermedad, como ya les dije, también insensibilizaba a la persona, ya que afectaba sus nervios. La persona se hacía completamente insensible, no sentía. No podía sentir lo que era un abrazo, de partida porque nadie lo podía tocar, pero si alguien lo tocara, no podía sentir lo que era eso. No podía sentir las cosas que tocaba. ¿Te imaginas perder el tacto? Lo que eso significa. No poder tocar las cosas y sentirlas. Bueno, esta enfermedad insensibilizaba, pero además esta enfermedad dejaba marcas en la piel, marcas terribles en la piel que podían ser observadas de mucha distancia. A personas se le descascaraba su piel, perdían las orejas, perdían la nariz, en fin, era algo que dejaba marcas profundas. Y obviamente era una enfermedad que contaminaba, que fácilmente podía ser transmitida a otras personas y en aquellos días dejaba a la persona inmunda ritualmente. La persona era inmunda ritualmente. O sea, fíjense, la lepra no era solamente una enfermedad, tenía muchas más implicaciones a su alrededor. La persona quedaba aislada de los demás, la persona quedaba insensible, la persona se transformaba en alguien inmundo, la persona contaminaba y se hacía ceremonialmente impura. No podía aproximarse al templo a adorar. Ahora bien, el gran impacto que tiene todo esto para nosotros es que tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los leprosos. Yo soy leproso y necesitamos ser sanados. J.C. Ryle, un famoso ex obispo de Liverpool, comentó que en su época, allá en Inglaterra, la lepra era casi desconocida. Y él dijo, pero ¿no hay nada como la lepra entre nosotros? Sí, de hecho lo hay. Hay una repugnante enfermedad del alma que está arraigada en nuestra propia naturaleza y se adhiere a nuestros huesos y médula con una fuerza mortal. Esa enfermedad es la plaga del pecado. Como la lepra, es una enfermedad profunda que infecta cada parte de nuestra naturaleza: corazón, voluntad, conciencia, entendimiento, memoria y afectos. Como la lepra, nos hace repugnantes y abominables, incapaces para la comunión con Dios e inhábiles para la gloria del cielo. Como la lepra, es incurable para cualquier médico terrenal y nos está arrastrando lenta pero seguramente hacia la segunda muerte. Y lo peor de todo, mucho peor que la lepra, es que es una enfermedad de la que ningún mortal está exento. Todos somos, a la vista de Dios, como cosa inmunda. Ahora, ver eso, admitir eso, es el gran punto de nuestro pasaje. Nosotros somos los enfermos, nosotros somos los inmundos, nosotros somos los contaminados, nosotros somos los ceremonialmente impuros. Ahora, por difícil que sea, necesitamos recordar las palabras de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos? Y solo una vez que comenzamos a comprender, a captar, a ver esta verdad acerca de nosotros mismos, vamos a ser como este leproso.
que sin ninguna esperanza se acercó a Jesús porque sabía que Jesús era misericordioso. Solo entonces nosotros vamos a ir a donde podemos encontrar la cura. Solo entonces nos volveremos a Jesús para purificación. Debemos entonces venir a Jesús, que es lo que precisamente hizo el leproso en nuestra historia. Entonces tenemos en primer lugar una gran necesidad. Necesidad que ya vimos no es solo de este leproso, es la necesidad tuya, es mi necesidad. Pero en segundo lugar tenemos aquí un gran deseo, un gran deseo. El leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense que según Levítico capítulo 13, un leproso debía rasgar su ropa, debía dejar su cabello despeinado e ir gritando por todas partes, inmundo, inmundo, inmundo. Y era una forma de advertirle a las personas que no se aproximaran a él. Se le exigía al leproso vivir apartado, se le exigía estar separado de cualquier sociedad humana, se le prohibía la entrada al templo para adorar. Además, los comentaristas, los estudiosos bíblicos nos dicen que en la época de Jesús, los rabinos le habían adicionado, le habían agregado una serie de regulaciones a esto de Levítico 13. Por ejemplo, se había hecho ilegal saludar a un leproso si lo veías a distancia. No podías saludarlo, no podías decirle hola, no podías decirle hola, ¿cómo estás? Estaba estrictamente prohibido. Un leproso, cuando se acercaba a cualquier persona, debía permanecer a 4,5 metros de esa persona. Si estaba contra el viento, si estaba a favor del viento, podía permanecer a 4 metros de las personas. Fíjense las regulaciones ridículas, pero sí existían esas regulaciones que habían agregado los rabinos a esta enfermedad. Josefo, el famoso historiador judío, él decía que los que padecían esta enfermedad eran tratados como si en realidad fueran hombres muertos. Y otro escritor llama a la lepra una muerte en vida, cuya cura equivalía a la resurrección de los muertos. Ser sanado de la lepra era como resucitar, era como volver a la vida. ¿Por qué? Porque el leproso era considerado un muerto en vida. Ahora, este pobre hombre que está excluido de la comunión del pueblo de Dios, que está excluido del templo, que está completamente alejado de la sociedad humana, que se le consideraba un cadáver ambulante. Las personas cuando lo veían venir daban la vuelta y corrían en otra dirección, huían de él. Donde quiera que él iba tenía que decir inmundo, inmundo, inmundo. Si él asomaba su cabeza por alguna ventana, por alguna puerta, él hacía de ese lugar algo inmundo. Cualquier cosa que él tocara se contaminaba. Se le consideraba un contaminante físico, un contaminante espiritual, un portador de la muerte. Pero a pesar de todas estas normas, a pesar de todas estas restricciones, en esta ocasión, este hombre no dudó. Este hombre no se quedó atrás. Este hombre no mantuvo la distancia. Este hombre se acercó a Jesús tanto que podía ser tocado por Jesús. Se acerca a Cristo. Y mira lo que le dice. Mira lo que él hace y lo que dice. Se arrodilla delante de Jesús y le implora a Jesús. La palabra griega que es traducida aquí como implorándole, en nuestras versiones, significa suplicar urgentemente. Él urgentemente le suplicaba. Entonces es audaz este leproso, pero también es sincero al presentarle su petición a Jesús. Le dice,
si quieres, puedes limpiarme. Ahora fíjense, hay una completa confianza, una confianza absoluta en que la limpieza, la purificación están completamente en manos de Jesucristo. Y si Jesús quiere, este hombre puede ser limpiado. Y notemos 4 actitudes muy importantes en este hombre. En primer lugar, su gran determinación. Él vino a Jesús a pesar de todas las prohibiciones, a pesar de todas las restricciones, a pesar de que él no podía acercarse a nadie. Él vino a Jesús. Una determinación tremenda. Él sabía que Jesús podía ser misericordioso con él. Y él se acercó. Segundo, su profunda humildad. Él no llegó con exigencias. Él no llegó con solicitudes muy vehementes. Él le dice, si quieres. Solo si quieres. Si es tu voluntad. Si así lo gustas. Gran humildad. Pero también demuestra profunda fe. Si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que puedes hacerlo. Todo depende si tú quieres. Tenía fe en que Jesús lo podía purificar. Y también demuestra plena sumisión porque está de rodillas y le está implorando a Jesús. Ahora, lo más impactante de todas estas actitudes del leproso es que, fíjense, son una figura. Son una especie de modelo de lo que significa ser verdaderamente un cristiano. Porque aquí está el corazón del verdadero cristianismo. De hecho, es una imagen maravillosa del cristianismo auténtico, del cristianismo real, del cristianismo verdadero. ¿Cuál es este cristianismo verdadero, real, auténtico? Es llegar de rodillas a Jesús en reconocimiento de su señorío, implorándole que Él te dé lo único que Él te puede dar. Mejor dicho, lo único que solo Él puede dar. Reconociendo tu gran necesidad, reconociendo la impureza de tu alma. Él puede limpiarnos. Fíjense, no se trata de negociar, más bien es abandonarse completamente, postrarse totalmente delante de la misericordia de Jesucristo. Queridos, esto es lo que significa ser cristiano. Esta es la única cosa necesaria. Nada más tocará la profunda necesidad de tu alma. Nada más puede limpiarte sino Jesús. Y esta es la clase de fe que obtiene purificación. Esta es la clase de fe que obtiene limpieza. Esto es lo que necesitas. Ahora te pregunto, ¿lo has hecho? ¿Has hecho esto? Cuando las personas son recibidas como miembros en una congregación de la IPACH, de la Iglesia Presbiteriana en América, Chile, denominación a la que pertenece nuestra iglesia, nosotros les pedimos a esas personas que tomen algunos votos, que hagan algunos votos, que respondan algunas preguntas. Y son varias, pero la primera de ellas es la siguiente. ¿Reconoces ser un pecador delante de Dios, merecedor de su justa indignación y sin esperanza fuera de su misericordia soberana? Y aquí está este leproso, cayendo a los pies de Jesús, diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Él se entrega a la misericordia soberana del Señor Jesucristo. ¿Tú has hecho lo mismo? ¿Has hecho exactamente lo mismo? Fíjate, es realmente muy simple, no tiene ninguna complicación. Es reconocer tu incapacidad, es reconocer tu inhabilidad, es saber que no puedes salvarte a ti mismo, es reconocer la suficiencia de Cristo. Él puede, Él puede, Él puede.
Él puede salvarme, solo Él puede salvarme. Por lo tanto, ven y confía en Cristo. Él puede limpiarte completamente. Pero además de este gran deseo y de esta gran necesidad, tenemos también, en tercer lugar, un gran milagro. Un gran milagro. El texto nos dice en el verso 41 que Jesús, movido a compasión. Nosotros ya hemos visto algo de la compasión de Jesús, especialmente la semana pasada, cuando vimos que con un solo toque Él sanó a la suegra de Simón, a la suegra de Pedro. La compasión de Jesús. Y la palabra que se usa acá, que es traducida como compasión, es la misma palabra que Jesús usa en la parábola del buen samaritano. Ustedes saben, recuerdan esa parábola. Todos los demás pensaron en sí mismos. Tengo que hacer, vieron al hombre botado, siguieron su camino. Todos estaban pensando en sí mismos. Pero el buen samaritano, nos dice Jesús, movido a compasión, se acercó, atendió las heridas de este hombre que había sido golpeado, que le habían robado todo y que lo habían dejado ahí tirado, dado por muerto. El buen samaritano, en su compasión, lo rescató. Y eso es lo que anima el corazón de nuestro Salvador, lo que anima el corazón del Señor Jesucristo. Cuando Jesús te mira, cuando Jesús te observa, Él no te mira con desdén, Él no te mira con reproche. Él no está ahí para apuntar toda tu maldad, todo lo que has hecho. Él te mira con ojos llenos de compasión. Ahora, curiosamente, existe una variante textual muy temprana en algunos manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué son las variantes textuales? Es una lectura diferente de la que nosotros tenemos aquí. ¿Y por qué es variante? Porque aparece en algunos manuscritos y no en todos. Entonces puede haber estado allí como puede no haber estado. Pero esa variante textual nos dice: Jesús, movido por la ira, extendió la mano, lo tocó y la lepra lo dejó. Fíjese lo que nos está diciendo esa variante. No estoy diciendo que sea la lectura correcta, pero es muy interesante. Nos está diciendo cómo Jesús responde al sufrimiento humano. ¿Cuáles son las emociones que Jesús tiene ante el sufrimiento humano? Él tiene una rabia interior en su corazón. ¿Por qué? Porque sabe que ese sufrimiento es consecuencia del pecado, es consecuencia de la caída que Él ha venido a reparar. Pero cualquiera entonces que sea la lectura correcta, el punto es el siguiente: Jesús nunca es impasible cuando alguien llega a Él pidiéndole ayuda. Nunca es indiferente. Él siente. Él siente. Y aquí encontramos entonces un gran argumento para vencer la resistencia interna que tu corazón puede sentir si Jesús te pide que veas la verdad acerca de ti mismo. ¿Qué quiero decir? A nadie le gusta pensar sobre sí mismo como un miserable, como un inmundo, como un impuro, como este leproso. ¿Te gusta que te digan así? O que alguien diga: realmente tú eres asqueroso. A nadie le gusta que le digan algo así. Es difícil aceptar eso. Es difícil enfrentar esa realidad, que en realidad, por causa de nuestros pecados, somos inmundos delante de Dios. Es muy difícil aceptar esa realidad. Pero aquí hay un incentivo que nos ayuda a superar esa renuencia. Aquel a quien acudo en mi desamparo tiene un corazón lleno de compasión por mí. Él me ama y Él está listo para responder con gracia. Gracia que yo desesperadamente necesito. Entonces puedes ir a Jesús sin temor. Él te limpiará.
Él te limpiará. Pero luego observemos lo que hizo Jesús. Jesús no solamente sintió compasión, sino que Él hizo algo. Nos dice el verso 41 que Él extendió la mano y tocó al leproso. Fíjense qué momento tan asombroso debe haber sido este para el leproso. Habiendo pasado años sin contacto humano alguno, años aislado de la sociedad. ¿Te imaginas lo que él sintió cuando él fue tocado por Jesús? Recuerda, incluso el toque más breve, el toque más casual, el toque no intencional, dejaría a cualquier persona impura, cualquier persona que tocaba a un leproso por casualidad. Lo pasé a llevar sin querer, me estaba arrancando de él y lo toqué sin querer. Ese solo toque hacía de esa persona una impura, quedaba impura. Entonces, Jesús, obviamente él podría haberse restado de tocarlo, porque tocarlo transformaba impuro a Jesús, ceremonialmente, ritualmente. Pero Jesús no lo hizo. Ese día hubo un toque. Ese toque lo cambió todo. Es como el punto de inflexión en la vida de este leproso. Y observemos cómo Marcos describe esa escena aquí, porque parece que va como en cámara lenta, hace una especie de zoom y nos dice que Jesús, movido a compasión, extendió la mano. Imaginémonos la escena, Jesús está al frente de este hombre, está extendiendo su mano y el leproso está viendo que se aproxima la mano de Jesús, y tal vez se pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este hombre? Y Jesús lo toca. Un comentarista dice que este toque de Jesús es más que algo superficial, es más que haberle hecho algo así. La palabra en el griego significa que Jesús lo agarró fuerte. Lo agarró fuerte. Jesús lo abrazó. Incluso para los efectos paralizantes de la lepra, este hombre debe haber sentido ese agarre de Jesús. Por primera vez en años, él experimenta un momento de extraordinaria ternura. Me está abrazando. Él me está abrazando, Él me está tocando. Y aquí está la compasión de Jesús, mostrando su amor. Pero piensa también en lo que significó para Jesús extender su mano y agarrar a este leproso. Cuando el hombre le dijo, si quieres puedes limpiarme, Jesús le respondió, quiero, sé limpio. Pero al tocarlo, Jesús estaba diciendo algo más. Y eso es algo muy importante que este pasaje nos enseña. Al tocarlo, Jesús le está diciendo, no solamente quiero que seas limpio, sino que quiero decirte que yo estoy dispuesto a hacerme impuro para que tú seas limpio. Yo estoy dispuesto a ser ceremonialmente impuro, a quedar contaminado para que tú seas limpio finalmente. Y no es lo que Pablo nos dice que Jesús hizo con cada uno de nosotros en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, cuando escribe, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y aquí está la impactante acción de este hombre plagado de los terribles efectos de esta enfermedad a la piel, que viene a Jesús. Viene a Jesús rompiendo todos los estigmas, todos los tabús de aquella época. Y aquí está Jesús, aún más sorprendentemente, extendiendo su mano, tocándolo y identificándose con él al tocarlo. La gracia es impactante, ¿no es verdad?
porque es impactante en su extraordinaria generosidad, es impactante en su libertad, es impactante en su plenitud. Jesús se está identificando aquí con lo inmundo para hacerlo limpio. Y esto es solo una imagen de la cruz, porque en la cruz el Salvador, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto, se identifica conmigo, con pecadores rebeldes como nosotros, con pecadores inmundos como nosotros. Él tomó la maldición de la cruz para que nosotros no sufriéramos la maldición. Jesús hizo entonces más que decirle, quiero, sé limpio. Jesús le dijo, yo me haré inmundo para que tú seas limpiado. Ahora, en el versículo 44 encontramos estas palabras intrigantes. Jesús le dice, mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que Moisés mandó en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. Jesús le dijo, no le digas nada a nadie. No le cuentes a nadie lo que pasó contigo. No le hables a nadie de tu purificación. Ahora, puede que eso nos parezca extraño, pero cuando leemos cuán desobediente fue este hombre al ignorar las palabras de Jesús, y él va y le cuenta a todo el mundo, vamos a entender la razón. Nos dice que Jesús ya no podía entrar en la ciudad, porque la gente llegaba todo encima de Jesús. Por eso Jesús le dijo, no le digas nada a nadie. Anda, muéstrate al sacerdote y haz lo que ordenó Moisés. Esa es la razón de que le haya dicho eso. No hay otra. Jesús sabía que si él le contaba a todo el mundo, ya no iba a poder entrar más en la ciudad, porque todo el mundo se le iba a abalanzar sobre él pidiéndole algo, ayudándole, o sea, pidiendo su ayuda en algo. Pero Jesús, insisto, le dice, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús le está diciendo que debía hacer? Él debía cumplir los requisitos que la ley de Moisés establecía en cuanto a la purificación del leproso. Requería que el leproso purificado fuera delante del sacerdote, y el sacerdote funcionaba como una especie de inspector de sanidad y daba testimonio efectivamente de que el hombre había sido sanado, y luego entraba al templo y daba gracias el purificado. Entonces Jesús envía de regreso a este hombre. ¿A dónde? Al templo, para hacer lo que la ley requería que este hombre hiciera. Pero también para decirle a los sacerdotes algo muy importante. Les iba a decir con todo esto lo que ustedes no pudieron hacer, lo que la ley no pudo hacer, Jesús lo hizo. La ley, todo lo que me dijo antes, era inmundo, inmundo, inmundo. Pero ahora que he llegado a conocer a Jesús, todo cambió. Jesús hizo por mí lo que la ley nunca pudo hacer por mí. Jesús me limpia y me da la bienvenida en su familia, y ahora pertenezco a Él. La ley no tenía un mecanismo para hacer frente a la condición de este hombre. Solo tenía un mecanismo para excluirlo de la sociedad. Pero Jesús sí podía lidiar con su condición. Es lo que Pablo nos dice también en Romanos 8. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y es esto, precisamente eso,
lo que vemos aquí. La ley no pudo ayudar a este hombre, solo Jesús pudo hacerlo. Y esa sigue siendo la condición en la que todos estamos fuera de Jesucristo. La ley nos condena, la ley nos mata, la ley nos destruye. La ley muestra nuestro pecado, muestra nuestra impureza, pero no nos da ninguna solución. La ley solo nos dice, eres culpable, estás condenado, estás bajo la ira de Dios, estás bajo la maldición de Dios, no puedes acercarte a Dios. Eso es lo que dice la ley, aparte, fuera de Jesucristo. Pero cuando, como este hombre, tú vienes a Jesús, ya no hay ninguna condenación. Jesús y todo en Él es mío. La ley ya no me condena. Ahora soy limpio. Por fin. Queridos, este texto, insisto, nos muestra nuestra gran necesidad, el pecado, los efectos del pecado. Pero también nos muestra la gran solución, Jesús. ¿Cómo te aproximas a Jesús? ¿De qué manera llegas a Él? ¿Llegas como este hombre, apelando solamente a su infinita misericordia? ¿Llegas humilde, te postras delante de Él? Bueno, si es así como llegas a Él, acuérdate lo que hizo Jesús, su compasión, su toque, ese toque de amor, que es más que un simple toquecito, es un abrazo donde nos dice, yo me he identificado contigo en la cruz para que puedas ser limpio. Ese es nuestro Salvador, ese es el gran Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos